Agradecemos la oportunidad de participar en este segundo encuentro de archivos históricos. Nosotros somos académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy aquí con la maestra Verónica Briceño Benítez. Mi nombre es Ernesto Arechiga Córdoba y vamos a presentar la ponencia titulada Del baúl al espacio digital, desafíos para la conservación de archivos familiares en Milpalta, Ciudad de México. En esta presentación nos gustaría compartir con ustedes los resultados iniciales de un proyecto de digitalización con material inédito para la investigación histórica. Hablamos de 26 archivos de baúl, tal como los llamó Orlando Fals Borda hace ya casi medio siglo, cuya riqueza y valía es que resguardan la memoria y el testimonio de una época pasada que por su naturaleza no llegará a un archivo institucional, ni público ni privado. Según el sociólogo colombiano, estos archivos, y cito, se encuentran en un baúl debajo de la cama de una vivienda humilde. Son testimonios de una época ida que nunca podría encontrarse en los archivos públicos. De estos baúles sale la auténtica historia local, la existencia de los antihéroes que nunca aparecerá en los libros de historia. Cierro la cita. Compilar estos archivos familiares en un formato digital fue posible a través del proyecto Centro de Documentación para la Región de Malacastepec-Momoxco, auspiciado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Malacastepec-Momoxco, oficialmente conocida como Milpalta, es una de las 16 demarcaciones territoriales o alcaldías en que se divide la Ciudad de México para su política y administración. Se ubica al sur de la ciudad y todavía hoy es reconocida como la provincia de la ciudad. Ocupa el segundo lugar en cuanto a extensión territorial y tiene el menor número absoluto de habitantes, así como el menor índice de densidad poblacional. El espacio urbanizado ocupa un 2% de su territorio, mientras que el resto se distribuye entre bosques, tierras comunales, ejidos y tierras agrícolas. En esta ponencia presentaremos los 4 ejes que guiaron el proyecto. 1. Reconocer que el robo de información y documentación representa un agravio permanente contra los pueblos y frente a ello se niegan a compartir su patrimonio documental. 2. Garantizar que el acervo documental como parte de sus herencias familiares siga bajo su resguardo. 3. Divulgar entre el público general la importancia de la documentación histórica y su conservación como una tarea no solo de quienes trabajamos con los documentos, sino de la sociedad en su conjunto, pues su pérdida representa un daño irreparable de una parte de la memoria de nuestros pueblos. Y 4. Como profesionales en el uso de la documentación histórica, contribuir a la compilación, ordenamiento, clasificación y difusión de estos acervos para hacerlos accesibles a la investigación y no dejarlos en los sótanos de la historia. Bajo estos 4 ejes, y contando con la asesoría técnica del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMENA, que como su nombre lo indica, que resguarda un importante archivo sobre América Latina, los viejos archivos de baúl fueron digitalizados, clasificados y devueltos sus originales a sus legítimos poseedores. La copia digital de estos acervos estará disponible al público en una página electrónica, todavía en construcción, que será albergada en el sitio web del CAMENA, perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los 12 pueblos que conforman la alcaldía de Milpalta resguardan su memoria para preservar tradición, historia, cultura, identidad, costumbres, formas de vida y modos de relacionarse con el territorio que ocupan. Los pueblos de Milpalta, de la región de Malacastepec-Momoxco, son poseedores de una profunda tradición histórica, de fuertes raíces prehispánicas, que recibieron el injerto de la cultura europea en la espada del conquistador y la cruz del fraile evangelizador. Son pueblos memoriosos que recurren al mito, a la leyenda, a la poesía, al cuento, a la literatura, a la historia, a la fiesta religiosa, a la peregrinación, como formas de reproducir una cultura que identifican como propia y de la cual se sienten orgullosos. En la práctica, en la reiteración de un tiempo circular dictado por las fiestas y un calendario que aún tiene sus motivos en la siembra y en la cosecha, día con día se reproducen y renuevan los símbolos que fortalecen la cultura local de fuerte sabor tradicional que no por ello ha dejado de incorporar elementos de la modernidad. No hay que confundir folclore con cultura, pues nos
referimos a una entidad colectiva que está viva, que se preserva en la tradición, pero se transforma en la modernidad y se manifiesta a través de un modo de ver y de practicar el mundo que tiene fuertes repercusiones políticas. La historia de los pueblos de Milpa Alta a lo largo del siglo XX está llena de ejemplos en los que esa cultura ha sido el cimiento de una radical defensa del territorio, de los recursos, del bosque, de los montes, de los ejidos y de las propiedades comunales, una cultura capaz de vencer intereses privados o iniciativas gubernamentales que atentan contra su integridad. Hablamos entonces en ese doble sentido de la palabra pueblo, entendido como localidad geográfica, identificada mediante un topónimo, un nombre, pero también pueblo como la gente que lo compone y lo habita, lo construye, lo significa, lo produce y lo reproduce en el infatigable trajín de la vida cotidiana. Pueblo como territorio y pueblo como gente constituyen un binomio que solo distinguimos para efecto de análisis, pero que en la práctica consideramos como un todo indisoluble, una fusión de las personas con el espacio que produce una poderosa cultura local. El Centro de Documentación de la región de Malacastepec-Momosco apela al carácter memorioso de los pueblos de Milpa Alta para promover la investigación histórica sobre la región y al mismo tiempo contribuir a consolidar su memoria. En los acervos institucionales, como el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Ciudad de México o el Archivo General Agrario, es factible encontrar fuentes de información que nos hablan acerca de la vida de esta región durante los 300 años de su vida colonial. Quizá no sean tan abundantes en comparación con las fuentes para otras regiones, pero existen. Sin embargo, cuando se emprende la búsqueda para el siglo XIX y más aún para el siglo XX, comienza a notarse una menor abundancia de registros históricos, una especie de vacío documental que es necesario enfrentar como un límite, mas no infranqueable, para la investigación. Puede parecer paradójico nuestro procedimiento. Hemos convocado a la propia población de Milpa Alta para que nos permita el acceso a los documentos históricos que resguarda celosamente. Con una notable actividad colectiva muy característica de los milpaltenses, durante el siglo XX, la gente de los pueblos se organizó de múltiples maneras para emprender labores que en otras latitudes quedan siempre bajo la responsabilidad exclusiva del Estado. La introducción del agua potable, de la electrificación, de la pavimentación de las calles, del sistema de alcantarillado, por citar algunos ejemplos, fueron producto de la organización plural de la demanda, de la exigencia al poder para que cumpliera con sus responsabilidades, pero también de un esfuerzo colectivo en el que los habitantes se involucraron de manera directa y muy a menudo en el proceso de financiamiento y construcción de esos servicios de orden urbano. Destaca el trabajo colectivo, conocido localmente como la faena o el tequio, como el principal medio para el desarrollo de este tipo de obras, que sirve también como método para presionar a las autoridades a que cumplan con sus deberes de gestión y desarrollo. En la realización de estas labores colectivas, la gente forma juntas de mejoras materiales, comités de vecinos, comités pro camino, comités pro capilla, pro panteón, etc., como una forma eficaz de impulsar, gestionar, administrar y desarrollar los trabajos encaminados al bien común. Los propósitos, así como las distintas gestiones y las labores desarrolladas, son registrados puntualmente por escrito para mayor claridad y para saber con toda certeza cuáles son los aportes de cada quien, de cada familia, para la empresa común. La documentación generada para tal efecto, ya sea en forma escrita o en registros fotográficos o cartográficos, queda posteriormente para el resguardo, bajo el resguardo de alguno o de algunos de quienes integraron estas formas de organización para el trabajo comunitario. Es por ello que mediante una convocatoria apelamos a que las familias nos hicieran el préstamo de sus papeles, como ellos le llaman a las series de documentos que dan cuenta de una vida interna muy activa y productiva en los pueblos de Milpa Alta a lo largo del siglo XX. En este diálogo con los dueños del acervo documental fue posible reconocer sus necesidades específicas e interés por preservar de mejor manera sus documentos. Hubo dudas y sobre todo desconfianza. Hubo quien argumentó no tener documentos y muchos otros se quejaron de haber prestado documentación que nunca les fue devuelta.
El robo de información y documentación representa un agravio permanente contra los pueblos. Para solventar la incertidumbre, un principio rector del proyecto fue reconocer que este acervo documental forma parte de las herencias familiares de los prestadores y debe seguir bajo su resguardo, pero su valor histórico nos obliga a contribuir a su ordenamiento y difusión, es decir, hacerlo accesible para la investigación y no dejarlo en los sótanos de la historia. Para salvar esta desconfianza, con cada prestador se firmó un acta de recepción, se contabilizó documento por documento y nos comprometimos a devolver la documentación ordenada, clasificada y limpia, además de una copia digital del material. De esta manera, accedimos a material inédito para los objetivos de la investigación histórica. En la primera convocatoria o primera cosecha de la memoria, como le nombramos, recibimos en calidad de préstamo la documentación de 26 personas o familias. Amablemente nos cedieron durante un tiempo estos tesoros familiares para que pudiéramos leerlos, ordenarlos y reproducirlos de manera electrónica mediante un escáner. En ese proceso procuramos limpiar la documentación, librarla del polvo, los hongos y los metales que la dañan, para después organizarla y ordenarla en carpetas y sobres nuevos, con el fin de contribuir a una mejor preservación hacia el futuro. A cada persona o familia que nos prestó documentación, le realizamos una pequeña entrevista con el fin de conocer con más claridad cuál era el origen de los documentos, qué historia contaban, en qué contexto se habían producido y cuál sería su interés por difundirla. Cada entrevista fue grabada y transcrita electrónicamente y ha quedado integrada al acervo correspondiente. Una vez que logramos fijar los documentos en imágenes electrónicas, hemos devuelto el material a la persona que amablemente nos lo confió, por cierto, durante un tiempo mayor al que nos habíamos comprometido originalmente. La idea es simple pero vigorosa: contribuir a la preservación de la memoria de la región de Malacaxtepec, Momosco, Milpalta, como una manera de resguardar y reproducir la cultura, sustentar la defensa del territorio amenazado, apoyar los procesos que dan fuerza a la identidad y el orgullo locales. Con el tránsito del baúl al espacio digital, apelamos a la historia y a la memoria como mecanismos que nos permiten comprender el pasado y observar de manera crítica la realidad para defender el presente y el futuro que queremos para nosotros y para las generaciones venideras. Materializar este proyecto fue posible gracias al invaluable apoyo del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMENA, que resguarda trascendentales aspectos de la historia y de la memoria de México y de nuestra América. El CAMENA cuenta con una sala de consulta abierta al público en las instalaciones de la UACM, Plantel del Valle, y al mismo tiempo con un sitio de internet de acceso público, donde quien lo desee puede consultar sus importantes acervos que hablan de la larga lucha de nuestros pueblos de América contra la opresión y por la libertad y la justicia. Alojar el acervo en un sitio electrónico garantiza el acceso libre de la documentación, que no será de uso exclusivo para quienes trabajamos con documentación histórica, sino para todos aquellos interesados en conocer la fecunda historia de esta región. En este sentido, la digitalización es una herramienta de preservación y el uso de nuevas tecnologías un mecanismo de difusión que no daña los documentos originales. Digitalización y difusión deben de ir de la mano. El respaldo institucional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como institución de educación superior pública y gratuita, favorece el acceso libre y gratuito de este patrimonio documental y nos llevará a transitar de un uso privado y restringido a un uso colectivo con fines de investigación. El acceso libre, además, permitirá reconocer que la importancia histórica de esta documentación es tarea no solo de quienes trabajamos con los documentos, científicos, sociales en general, sino del público en general, para evitar la pérdida irreparable de una parte de la memoria histórica de nuestros pueblos. Hemos dejado al final nuestro eterno agradecimiento a quienes nos prestaron sus papeles. Confiaron en nosotros un tesoro invaluable, frágil en todos los sentidos, que posee un enorme valor histórico y sentimental. Además de depositar en nosotros su confianza, se dieron tiempo para contarnos de su vida y de su experiencia, para explicarnos sobre el origen de los papeles que resguardan y de esta manera dar un sustento histórico y proveer el contexto para los
proveer el contexto histórico para los primeros documentos que forman parte de nuestro centro. Presentamos aquí la lista de los nombres de cada uno de ellos y ellas, señalando el pueblo al que pertenece. José García, San Jerónimo Miacatlán; Fernando Robles, Villa Milpalta; José Flores, San Bartolomé Xicomulco; Díaz Morales, San Pedro Atocpan; Anael Chavira, Villa Milpalta; Emiliano Ávila, San Bartolomé Xicomulco; David Torres, San Bartolomé Xicomulco; Iván Gómez César, La Romita en la Ciudad de México; René Vázquez, Villa Milpalta; Víctor Hugo González Chimal, San Francisco Tecoxpa; Mario Rosas Bastida, San Bartolomé Xicomulco; Natividad Rojas, San Jerónimo Miacatlán; Juana Reyes, San Jerónimo Miacatlán; Albino Noriega, San Jerónimo Miacatlán; Leonardo Vildósola, San Jerónimo Miacatlán; Leobardo Jiménez, San Jerónimo Miacatlán; Juan Romero Perea, San Jerónimo Miacatlán; Marisol Pueblas, San Lorenzo Tlacoyucan; Agustín Vázquez, Villa Milpalta; Iván Medina, Villa Milpalta; Rosa María Silva, San Antonio Tecomil; Juan Alvarado Ramos, San Antonio Tecomil; Sixto Durán, San Antonio Tecomil; Verónica Briceño, San Bartolomé Xicomulco; Rubén Lara Galicia, San Lorenzo Tlacoyucan; Abundio Zamora, Villa Milpalta. Hemos reiterado el carácter inicial del Centro de Documentación de la región de Malacaxtepec-Momosco. En efecto, consideramos indispensable afirmar que se trata de un esfuerzo de larga duración. La idea central es que podamos resguardar de manera electrónica no solo los papeles, documentos, fotografías y mapas que podamos recabar a partir de las convocatorias para cosechar la memoria, sino las investigaciones de orden académico y de divulgación científica que se han producido en torno a Milpalta y sus pueblos. Convertir el centro de documentación en un acervo especializado abierto al público interesado en conocer la profunda historia de los pueblos milpaltenses. Servir de resguardo y repositorio para la memoria de unos pueblos que en el contexto del Distrito Federal y de la Ciudad de México al que pertenecen, en la ofensiva urbanizadora que ha engullido a muchos pueblos de la Cuenca de México, han sabido preservar su tradición, su costumbre, su cultura propia, sin por ello negarse a los cambios impuestos necesariamente por la modernización. Reiteramos nuestro agradecimiento a quienes nos han apoyado de manera incondicional para esta primera etapa del proyecto y refrendamos nuestro compromiso de seguir con este esfuerzo dentro del marco institucional de la UACM y con el generoso apoyo de las mujeres y los hombres de Milpalta. Muchas gracias.